Buenas noches, mi nombre es Diana. El día de hoy vengo a hablar sobre los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro proyecto de investigación. Entonces, el objetivo general de esta investigación es describir cuáles son los principales mitos y las realidades frente al acoso escolar en los estudiantes de bachillerato de la institución educativa José María Córdoba del municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Y los objetivos específicos son, el primero es identificar cuáles son las creencias o mitos más comunes de los estudiantes de bachillerato sobre el acoso escolar o bullying de la institución José María Córdoba. El segundo objetivo específico sería divulgar en los estudiantes de bachillerato de la institución José María Córdoba las consecuencias negativas del acoso escolar. Y el tercer objetivo específico sería proponer unas herramientas efectivas para prevenir el acoso escolar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el planteamiento del problema. Entonces, el bullying o acoso escolar es un fenómeno que cada día cobra mayor relevancia al ser una conducta muy frecuente entre los jóvenes de edad escolar. Tanto así que según los últimos informes de la UNESCO publicados en el 2019 sobre el bullying, muestra en sus últimas investigaciones la magnitud y la consecuencia de la violencia y el acoso del acoso escolar. En este informe reúne datos de encuestas mundiales y regionales que abarcan unos 144 países y territorios de todas las regiones y muestra además que de cada 3 niños, uno ha sido víctima de acoso escolar. La realidad nacional no es ajena a lo que ocurre en otros lugares del mundo, pues en Colombia también se presenta el bullying como forma de acoso escolar. Además, es común que entre los jóvenes se manejen diferentes concepciones o mitos sobre el bullying, que contrastados con la realidad, hay mucha diferencia entre esos imaginarios y lo que ocurre o lo que pasa. Es por ello que basados en esta realidad nacional e internacional, nos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los imaginarios y las realidades frente al ciberacoso en los estudiantes de bachillerato de la institución educativa de María Córdoba del municipio de Puerto Libertador, Córdoba? Entonces, sí, lamentablemente esta es una situación que azota a muchos de nuestros niños y niñas y lo hemos visto esa triste realidad aquí en Colombia y puntualmente en estos últimos meses hemos visto unos casos bastante lamentables. Uno lo vimos en Manizales, de un niño que fue víctima de bullying y eso lo llevó a la muerte, ¿no? Porque le dieron un golpe en la cabeza y el niño falleció. Bueno, entonces este ha sido mi aporte. Gracias por la atención. Hola, vamos a continuar con el marco teórico. Cuando hablamos de bullying o acoso escolar, inmediatamente toca describir que en este escenario permite que los niños, niñas y adolescentes adquieran conocimientos, valores y actitudes para la vida. Pero en este mismo contexto se dan relaciones entre pares que de una u otra forma alteran la convivencia escolar. El acoso o agresión escolar es hoy una preocupación mundial, ya que este, como forma de violencia, amenaza el derecho a la educación de calidad en los jóvenes y además también pone en riesgo el sano desarrollo y la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bullying es un término inglés que proviene del término bully, lo cual expresa matón o agresor, y su significado hace referencia a matonismo, maltrato, acoso o abuso. En sí, esta situación implica que hay una víctima y un agresor o victimario.
El victimario se caracteriza por asediar, perseguir, agredir, molestar, hostigar o atormentar de algún modo a otra persona. Según Castro Morales, es acoso escolar o bullying cuando se cumple al menos tres de los criterios siguientes. Primero, la víctima se siente intimidada. Segundo, la víctima se siente excluida. Tercero, la víctima percibe al victimario como más fuerte. Cuarto, las agresiones son cada vez de mayor intensidad. Y por último, las agresiones suelen ocurrir en privado. Se pueden encontrar muchas formas de acoso escolar. Podemos encontrar el acoso escolar interpersonal o físico. El bullying también lo podemos ver como psicológico o el bullying social. El decreto 1965, por el cual se reglamenta la ley 1620 del 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El acoso escolar o el bullying, según Cerezo en el 2002, señala que este comportamiento es una forma de maltrato habitualmente intencionado y perjudicial de una persona a otra, por lo general hacia aquella que se considera débil, quien termina convirtiéndose en víctima perpetua o habitual, pudiendo durar dichas situaciones semanas, meses o años. Según La Vanguardia en el 2012, nos indica que la problemática del bullying o matoneo en las aulas de clase es de bastante cuidado. No solo afecta a la víctima del abuso, sino también al agresor, quien corre el riesgo de desarrollar aún más actitudes violentas e incluso desarrollar una trayectoria criminal. Dando finalizado el marco teórico, le doy paso a mi compañero. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Luis Gabriel Castañeda Araque y en este apartado de la exposición abordaré lo relacionado con la metodología. Entonces me permito compartir pantalla para el respectivo soporte. Bueno, ¿qué vamos a abordar desde la metodología? Vamos a abordar 4 aspectos esenciales. Entre ellos, el primero, el enfoque, el segundo, el diseño, el tercero, quiénes son los participantes y el cuarto, cuáles son los instrumentos, obviamente basados en las técnicas que hemos seleccionado para el proyecto de investigación. Entonces, en cuanto al primero, el enfoque, ¿qué podemos decir? Bueno, pues esta es meramente una investigación de tipo cualitativo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer cuáles son aquellos mitos y cuáles son las realidades frente al acoso escolar que se vive pues en los estudiantes de bachillerato de la institución educativa José María Córdoba, al municipio de Puerto Libertador. Entonces, dadas estas características, tiene que ser esta una investigación con enfoque cualitativo. Ahora, en cuanto al diseño, ¿qué podemos decir referente al diseño? Bueno, para abordar nuestra investigación, escogimos abordarla desde lo fenomenológico, ya que nosotros queremos describir o encontrar cuáles son aquellos imaginarios que tienen los estudiantes referente a este tema en común que viene siendo el acoso escolar. Entonces, ¿qué se busca aquí? Pues comprender a partir de las experiencias, de las vivencias de los muchachos de bachillerato, qué entienden ellos por acoso escolar, cuáles son aquellos mitos, aquellos imaginarios, y entonces identificar las múltiples perspectivas que ellos tienen de esta situación o de este fenómeno. Ahora, ¿quiénes son los participantes? Bueno, hemos escogido como población la institución educativa José María Córdoba, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? Del municipio de Puerto Libertador, que tiene 2.150 estudiantes matriculados en preescolar, en primaria y en bachillerato. Pero la muestra son solo 180 estudiantes. Es decir, vamos a escoger 30 de cada grado de bachillerato. 30 de sexto, 30 de séptimo, 30 de octavo, 30 de noveno, 30 de décimo y 30 de undécimo, para un total de 180 estudiantes como la muestra. Estos serían los participantes. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? Bueno, primero tenemos que decir que las técnicas que hemos escogido son 3: la observación, la entrevista y los grupos focales. Ahora, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Entonces, en cuanto a la técnica de la observación, tendremos como instrumento la observación directa. En cuanto a la entrevista, entonces haremos entrevistas individuales para conocer cuáles son los imaginarios de los estudiantes
frente al acoso escolar. Haremos entrevistas a cada estudiante para conocer cuáles son sus imaginarios como tal, ¿cierto? Y en cuanto a la técnica del grupo focal, vamos a escoger como técnica, perdón, como instrumento, la entrevista grupal dirigida. Aquí estará un moderador haciendo, pues, obviamente, o basado en un guión, tendrá diferentes temas para abordar valga la redundancia, este tema del acoso escolar, con el objetivo de identificar los imaginarios colectivos que se tienen sobre el bullying en la población de bachillerato de los estudiantes de la institución educativa José María Córdoba. Bueno, eso es todo lo que corresponde a la metodología. Les agradezco por su atención. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander González. A mí me corresponde hablar de las consideraciones éticas y el cronograma en esta última fase del trabajo colaborativo acerca de nuestro proyecto de investigación. Antes que nada, quiero agradecerle a mis compañeras por sus excelentes aportes en la fase anterior. Entonces, ahora comienzo mi parte. Al hablar de consideraciones éticas, debemos tener claro que el abuso escolar o bullying es un problema muy serio que afecta a muchos niños y adolescentes en todo el mundo. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones éticas al tratar este tema. Unas de estas son, en primer lugar, respetar la privacidad y el derecho a la confidencialidad de las víctimas. Esto significa que no se debe revelar la identidad de las víctimas a nadie sin su consentimiento expreso y por escrito. En segundo lugar, también es importante, muy, muy importante, no hacer ninguna suposición sobre la culpabilidad o la inocencia de los acusados. Cada caso debe ser investigado y debe ser seguido de forma imparcial, sin permitir que ningún factor externo pueda alterar esa objetividad. También es importante no hacer ningún juicio sobre la víctima. Las víctimas de abuso escolar son seres humanos dignos de respeto y no merecen ser etiquetados de ninguna manera. Es una obligación, además de lo mencionado anteriormente, tener en cuenta los siguientes factores. Los niños y niñas tienen el derecho a recibir una educación sin abusos. Los abusos escolares son una forma de violencia y pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de los niños a lo largo de su vida. Desde la parte infantil, adolescencia, hasta la etapa adulta pueden generar un daño muy, muy, muy negativo en los niños. Todos los niños tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad en todas las áreas, no solo en la área escolar. Los niños que han sido víctimas de abusos escolares necesitan apoyo para superar el trauma. Deben ser niños que deben ser acompañados, deben ser niños que deben ser abrazados, tanto por las partes gubernamentales como por la ley, para ayudarlos a que sobrelleven este tipo de violencia, porque esto es una violencia. Entonces todos los niños deben ser acompañados y guiados en este camino, tanto en el camino de enfrentarlo como superarlo. Además de esto, los abusos escolares deben denunciarse para que se puedan tomar medidas para evitar que vuelvan a suceder. Debemos sacarnos de la cabeza eso de que apréndase a defender, usted es un varón o usted no se deje hacer esto. No, esto es un problema grave y esto hay que denunciarlo. No podemos dejar que casos de matoneo o acoso escolar queden en la impunidad. Entonces esto sí o sí debe ser denunciado para evitar que para evitar que se torne un círculo vicioso y esto se siga repitiendo con el mismo niño o con otros niños. Ahora hablamos un poco del cronograma. Para llevar a cabo este proyecto de investigación, tanto de manera profesional como nosotros lo hicimos tipo práctica, esto sigue unos parámetros. Y de manera muy respetuosa, mi equipo y yo proponemos este cronograma. La semana 1 es la semana en la que se busca identificar el problema y elaboramos una pregunta de investigación, la cual es acoso escolar y sus protagonistas en la institución educativa, como ya está mencionado anteriormente. En la semana 2 es una semana llena de recopilación y análisis de información. Solo que sea relevante sobre el tema por medio del aporte de cada uno de los integrantes del grupo y su pensamiento y su recopilación respecto a todo lo que abarca este tema. En la semana 3 debemos elaborar un plan de investigación detallado que reúna las diferentes perspectivas de los participantes, tanto las personas investigadas
el plan que vamos a investigar, el método de investigación y nuestras perspectivas referentes a ese tema. Y la semana 4 es la semana de ejecución del plan de investigación y la recopilación de datos final. Quiero darle muchas gracias a todos por sus aportes. Con esto finalizo mi participación en esta fase. Es un trabajo que ha sido muy arduo, no hemos tenido las mejores notas, pero no nos ha faltado esfuerzo y esperamos que esto sea recompensado. Muchas gracias a la docente por su atención. Hasta luego y gracias. Hola, muy buenas tardes. En esta segunda fase del trabajo de la fase 3, a mí me corresponde hablarle de las limitaciones y desventajas del método cualitativo. A continuación procedo a explicar algunas de ellas. Algunas limitaciones pueden ser, los resultados del análisis cualitativo pueden ser difíciles de cuantificar y por lo tanto pueden ser difíciles de comparar y contrastar. Otra también podría ser el análisis cualitativo requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por parte del investigador, lo que puede limitar el alcance de la investigación y impedir que se expanda un poco más. El enfoque cualitativo puede ser menos objetivo que otros enfoques de investigación y por lo tanto puede ser más susceptible a la influencia del investigador. También debemos tener claro que el análisis cualitativo puede ser difícil de replicar, lo que puede limitar la generalizabilidad de los resultados. Pido perdón por este pequeño lapso aquí. Procedo a explicarles un poco más de estas desventajas. Y ya de manera más resumida, podríamos entender que no proporciona mediciones cuantitativas, no siempre es fácil de interpretar, puede ser subjetivo y además de esto puede ser costoso y tardío, lo que generaría todo un nuevo, una reorganización en los planes y cronogramas del investigador y el proyecto. Muchísimas gracias por la atención prestada. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Hola, vamos a hablar sobre las ventajas de la investigación cualitativa. En las ventajas encontramos el uso de preguntas abiertas y entrevistas que permite a los investigadores entender detalles de las actitudes o comportamientos de las personas, saber cuáles son sus experiencias y reconocer datos importantes que podrían no aparecer cuando se encuentran con preguntas predefinidas. Permite también la identificación de fenómenos nuevos que pueden surgir al momento de estar llevando a cabo la investigación. También proporcionan una comprensión más profunda del objeto del estudio, proporciona información individual y proporciona información verbal que a veces puede convertirse en estadísticas. En desventajas encontramos que no se puede generalizar la población, constituye un reto en la aplicación de métodos estadísticos. La calidad de la investigación online depende en gran medida de las habilidades individuales del investigador. Es difícil mantener un rigor en su proceso. También el volumen de datos obtenidos puede hacer que el análisis y la interpretación consuman mucho tiempo. Y por último, la presencia del investigador durante la recopilación de datos puede afectar las respuestas de los sujetos de estudio. A continuación vemos las referencias y le damos paso a mi compañero. Bueno, ¿cuál viene siendo la importancia que representa la investigación cualitativa para nuestro proyecto de investigación? Bueno, voy a resaltar los siguientes aspectos genéricos de nuestro trabajo en el cual pretendimos encontrar cuáles son aquellos mitos o aquellas realidades que se tienen frente al bullying en la institución educativa José María Córdoba. Entonces, la investigación cualitativa, ¿qué aporta a nuestro proyecto? Bueno, pues con ella buscamos abordar aquellos significados de este fenómeno del bullying en los estudiantes de la IE José María Córdoba, ¿cierto? Y estos significados también queremos saber cómo se vinculan con otras conductas propias de esta comunidad educativa. Entonces, eso solo podemos hacer desde la investigación cualitativa, más no desde la investigación cuantitativa. Además, también es claro que la investigación cualitativa explica este hecho social que es precisamente el bullying. Entonces, también pues, nos va a aportar herramientas de cómo comprender este fenómeno al interior
de la comunidad educativa de la IE José María Córdoba. También desde el campo de la educación, la investigación cualitativa, lo único que pretende es comprender la forma en que los sujetos perciben la realidad. En este caso, el fenómeno del bullying, ¿cierto? No se busca comprobar teorías, no, porque no estamos haciendo eso, o no haremos eso. Lo que haremos es comprender la forma en que los sujetos perciben la realidad o el fenómeno del bullying y la manera en que actúan para incidir en el cambio de una situación mediante la reflexión, que luego, después de conocer aquellos mitos, les presentaremos cuáles son las realidades frente al bullying. Entonces, desde ahí se busca incidir en el cambio de la situación mediante la reflexión propia respecto a las consecuencias del bullying. Ahora, finalmente, ¿qué podemos decir? Que si hacemos esta investigación con la objetividad del caso en la medida posible, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, que esta investigación servirá de insumo para futuras investigaciones que se pueden hacer en el mismo tema, bullying, o en el mismo contexto, es decir, en la IE José María Córdoba. Entonces, esto va a dar pie para generar nuevas investigaciones y ojalá quienes las lean se inquieten por seguir ahondando en el tema como tal. Bueno, esto era todo por esta parte de la importancia y muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la importancia de la investigación cualitativa en la psicología. Pues esta investigación se ha definido como una investigación cuyos resultados no se obtienen mediante procedimientos estadísticos u otros procedimientos cuantitativos. Su objeto es comprender el comportamiento en el entorno natural, comprender el fenómeno desde la perspectiva del participante en la investigación y comprender los significados que las personas dan a sus experiencias. En dicha investigación se usan herramientas como entrevistas, grupos focales, observación, bueno, entre otros. La investigación cualitativa en la psicología es importante porque tiene en cuenta los cambios dinámicos de todo proceso social e individual. Aborda los significados y las acciones de los individuos y la manera en que estos se vinculan con estas conductas propias de la comunidad. Además, esta investigación explica los hechos sociales buscando la manera de comprenderlos. También analiza, interpreta y comprende la realidad estudiada tal como aparece, tal como se da. La situación que la hace caracterizar, esa situación la hace caracterizar como una metodología fenomenológica. Bueno, profesor y compañeros, muchas gracias por la atención.